¿Cómo organizamos el pasado? La periodificación histórica explicada con ejemplos increíbles. Imagina que despiertas un día en una civilización que no usa calendarios. No hay lunes ni domingos. No hay años. No hay historia. Nadie sabe si algo ocurrió hace siglos o hace unos días. ¿Cómo sabrías qué vino antes y qué vino después? ¿Cómo entenderías el paso del tiempo? Lo creas o no, durante milenios la humanidad vivió así, guiándose solo por el sol, las lluvias o las estaciones. Pero conforme las civilizaciones crecieron y surgieron nuevas culturas, hubo una necesidad urgente de organizar el pasado. Así nació la periodificación histórica, el arte y la ciencia de dividir la historia en bloques comprensibles. Y hoy vamos a contarte su origen, cómo se usa y por qué es mucho más importante de lo que parece. El origen del tiempo humano. Toda sociedad, sin importar su época o lugar, ha sentido la necesidad de ordenar el tiempo. Al principio no existían relojes, almanaques, ni Google Calendar. Los primeros seres humanos se guiaban por los fenómenos naturales, el día y la noche, las estaciones del año, las fases de la luna, las migraciones de animales o las épocas de cosecha. En la prehistoria, marcar el paso del tiempo era vital para sobrevivir. Saber cuándo llegaría el frío, cuándo sembrar, cuándo moverse. El tiempo era cíclico, como un eterno retorno. La vida giraba en torno a los ciclos naturales y espirituales. Pero algo cambió cuando los humanos empezaron a escribir. El tiempo se convierte en historia. Con la aparición de la escritura, alrededor del año 3200 a.C., en Mesopotamia, los seres humanos no solo registraron el presente, sino que empezaron a guardar memoria del pasado. Nacieron las crónicas, los anales reales, los textos religiosos y las leyendas fundacionales. Esto permitió algo revolucionario. Ya no era necesario recordar de memoria. El tiempo podía fijarse, consultarse y debatirse. Y con ello nació la historia. Pero el pasado era inmenso. ¿Cómo podíamos ordenar miles de años de sucesos? ¿Qué es la periodificación histórica? La periodificación histórica es dividir el pasado en etapas o periodos para entenderlo mejor. Es como poner capítulos a un libro. Facilita la lectura, permite encontrar momentos clave y nos ayuda a comparar épocas. Imagina que todo el pasado fuera un inmenso océano. La periodificación pone boyas para que podamos navegarlo sin perdernos. Pero ojo, no es una ciencia exacta. No existe una única forma de dividir la historia. Depende de qué sociedad se estudie, qué hechos se consideren importantes, qué perspectiva se adopte, económica, política, cultural, tecnológica. Periodificación tradicional de la historia occidental. En Occidente, solemos dividir la historia en 5 grandes periodos. Veámoslos. 1. Prehistoria. Desde el surgimiento de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura, alrededor del año 3200 a.C. Hablamos de la piedra tallada, el fuego, las pinturas rupestres y los primeros asentamientos humanos. Se subdivide en Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. 2. Edad Antigua. Desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo.
Civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, India, China. Predominan las monarquías, los imperios, la esclavitud y las religiones politeístas. Tercera, Edad Media. Desde el año 476 después de Cristo hasta 1492, con el descubrimiento de América. Es la época de los castillos, los señores feudales, la Iglesia católica como poder dominante, las cruzadas y las universidades. También se le conoce como la Edad del Oscurantismo, aunque esta idea ha sido cuestionada por los historiadores actuales. Cuarta, Edad Moderna. Desde 1492 hasta 1789, con la Revolución Francesa. Aparecen los grandes imperios coloniales, el Renacimiento, la Reforma Protestante y el desarrollo de la ciencia. El pensamiento racional comienza a tomar fuerza. 5. Edad Contemporánea. Desde 1789 hasta hoy. Revoluciones, democracia, capitalismo, industrialización, guerras mundiales, globalización y tecnología digital. Es la etapa más estudiada, pero también la más debatida. Críticas y límites de esta periodificación. Aunque útil, esta división tiene varios problemas. Primero, es eurocéntrica. Está basada en hechos ocurridos en Europa. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene hablar de Edad Media en América antes de 1492? Segundo, ignora otras culturas. China, India, África, América precolombina o el mundo islámico tienen otras cronologías y otros hitos. Tercero, simplifica el pasado. Los procesos históricos no ocurren de golpe. No es que un día terminó la Edad Antigua y empezó la Media. Son transiciones, no cortes bruscos. Cuarto, excluye otras miradas. Existen periodificaciones económicas por modos de producción, culturales, por estilos artísticos, tecnológicas, por revoluciones industriales y más. Otras formas de periodificar. Además de la división clásica, existen muchas otras formas de organizar la historia. Por continentes o regiones. América, precolombina, colonial, republicana. Asia, dinastías, expansión islámica, era Meiji en Japón. África, reinos ancestrales, colonización, independencia. Por tecnologías, Edad de Piedra, Edad del Bronce, Edad del Hierro, revoluciones industriales, máquina de vapor, electricidad, digitalización. Por sistemas económicos, comunismo, capitalismo, feudalismo, esclavismo. Por generaciones o décadas recientes, la generación del 68, los años 80 y la Guerra Fría, el siglo XXI y la era digital. Estas formas alternativas nos permiten ver el pasado desde diferentes lentes, más cercanos a nuestra realidad o a nuestro enfoque de estudio. ¿Por qué es importante entender esto hoy? Saber cómo dividimos el pasado no es solo cosa de historiadores. Tiene efectos en nuestra identidad, en nuestras ideas políticas y en cómo interpretamos el presente. Por ejemplo, si ves la historia como una lucha de clases, priorizarás ciertos eventos. Si la ves como una evolución tecnológica, destacarás otros. Si miras desde una perspectiva indígena, probablemente veas el año 1492 no como un inicio, sino como una gran ruptura. La periodificación moldea cómo entendemos el mundo y nuestro lugar en él.
Entonces, ¿la historia es una sola línea? No, es un conjunto de muchas líneas entrecruzadas. Y periodificarla no es encerrarla, sino darle forma para poder comprenderla, compartirla y debatirla. Cuando entiendes cómo se ordena el tiempo, empiezas a hacerte preguntas más grandes. ¿Quién decide qué es importante? ¿Desde dónde estamos mirando el pasado? ¿Qué historias están quedando fuera? Porque recordar no es lo mismo que entender. Y entender no es lo mismo que repetir. Si este video te hizo pensar diferente sobre el tiempo y la historia, dale like, suscríbete y compártelo. Déjanos en los comentarios, ¿qué otro enfoque crees que deberíamos usar para contar el pasado? Nos vemos en el próximo video de Aula Media.